podemos hablar de herencia cuando alguien se murió, ¿ya? Entonces, ese es otro dato importante, te dice, se apertura la sucesión a la muerte del causante. Que origina. Con su muerte se da inicio a la sucesión, ¿ya? Muy bien, por eso se dice la sucesión es la transmisión del patrimonio mortis causa, es decir, a causa de la muerte del causante, de que falleció, esta persona natural que falleció, ¿ya? Tiene la sucesión los siguientes elementos. ¿Cuáles son? A ver, los siguientes elementos. El primero, el causante. Ya, tenemos también a los sucesores. Y también pues a la masa hereditaria. ¿Herencia o masa hereditaria? Herencia o masa hereditaria. Al causante también se le conoce así, se le dice cujus. A los sucesores también se les dice causahabientes, así. Y a la herencia también se le conoce como masa hereditaria. ¿Ya? Esto se conoce así también. Primer elemento. ¿Ya? Son 3 elementos de la sucesión, ¿ya? Tenemos a estos que son los elementos personales y a este último que es el elemento real. El causante, ¿quién es el causante? La causa de su muerte. Ya, el que originó, con su muerte se origina la sucesión. ¿Pero quién es? Pues, ¿quién es? A ver, yo te pregunto, el que a su muerte origina la sucesión, ¿puede ser persona natural? Sí. Sí, es persona natural. ¿Puede ser persona jurídica? Sí. O sea, ¿la persona jurídica se muere? No muere. No, no muere. Los que tienen existencia física, el fin de la persona natural se da con la muerte. Entonces, este causante, este cujus, ¿no? Es aquella persona natural que ha dejado de existir. ¿Por qué ha dejado de existir? Porque murió. Porque murió, ¿ya? Y con su muerte se origina la sucesión. ¿Quiénes son los sucesores? Los herederos. Pueden ser sus hijos. Ya, el hecho de ser heredero, Vas a recibirlo. ¿qué pasa? ¿Reciben? ¿Qué cosa reciben? La herencia, la masa hereditaria. Entonces los causahabientes, ¿ya? Son quienes recepcionan la masa hereditaria, ¿ya? Son aquellos beneficiarios, estos receptores de esta masa hereditaria, ¿ya? Estos sucesores pueden ser herederos o pueden ser legatarios. Y veremos quién es heredero y quién es legatario, porque no es lo mismo. Es cierto que recepcionan la masa hereditaria, pero su derecho a recibir masa hereditaria tiene otra naturaleza, ¿ya? Lo vamos a ver. También tenemos la masa hereditaria, que viene a ser el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que en vida le ha pertenecido, que pertenecieron en vida, ¿a quién? Al causante. Son este conjunto de bienes, derechos y obligaciones que en vida le han pertenecido al causante, ¿ya? Bienes como su casa, vehículos, acciones en empresas, plata por cobrar, por ejemplo, recibe, por decir cierto dinero, pensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es este conjunto de bienes, derechos y obligaciones también, que en vida ha pertenecido al causante y que ahora forma parte de la masa hereditaria. Este es el objeto de la transmisión.
Esto en vida le pertenecía al causante. Ahora, como ya dejó de ser un sujeto de derecho, ahora ese conjunto, este patrimonio, le va a transferir a los sucesores, a estos beneficiados, a estos receptores de la masa hereditaria. ¿Ya? Muy bien, tenemos tipos de sucesores. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a los herederos, y tenemos los legatarios. Sí. Digamos, el jefe de una empresa muere, heredaría eso a sus hijos, pero también puede heredarlo a sus accionistas, ¿no? No, los accionistas no van a recibir herencia, sus herederos. Los accionistas son dueños de sus acciones. En acciones, por decir, las acciones de las empresas se le va a heredar a sus herederos, como vamos a hacer en el orden, que vamos a ver en qué orden de preferencia hay. No a los accionistas. La ley no dice, se deja herencia a los accionistas de tu empresa, a tus socios. No dice. No te dice así de esa manera. Sin embargo, ¿qué tal es voluntad del causante de este empresario? Dejo testamento y le puedo dejar mis acciones a alguien. Pero ya no recibe como herencia, sino como legado. ¿Le puedo dejar? No. Sí, pero eso sí es que no tengo, si no perjudico los derechos de mis herederos forzosos. ¿Qué tal? Yo tengo herederos forzosos, tengo hijos. ¿Le voy a dejar todos mis bienes a mi socio? No, la ley no me permite. Si yo no tuviera herederos forzosos, ahí sí puedo dejarle a cualquier persona, incluso a mi socio, o a cualquier persona puedo dejar todos mis bienes, ¿ya? Pero tomen en cuenta algo, se debe respetar derechos de los herederos forzosos. Los herederos forzosos tienen garantizada una porción de masa hereditaria que se llama legítima. Es una porción de masa hereditaria intangible. No se puede privar injustificadamente a los herederos forzosos de esa masa hereditaria, ¿ya? Cuando hablamos de herederos, estamos señalando lo siguiente. Estos herederos, ¿ya? Tienen derecho a heredar, ¿ya? Por un derecho, o suceden, es decir, reciben masa hereditaria, por un derecho previsto en la ley. Porque la ley dice quiénes deben recibir masa hereditaria. Te dice hijos, padres, cónyuge, hermanos, tíos, sobrinos, primos, así te dice la ley. Ellos son los herederos. En cambio, los legatarios suceden, es decir, reciben masa hereditaria, ellos suceden, estamos hablando de sucesión, por voluntad del causante. Es decir, es voluntad del causante dejar parte de sus bienes a tercera persona. Tercera persona que no está previsto en la ley. Puede dejar, por ejemplo, a su socio, le puede dejar, por ejemplo, a su amigo, le puede dejar, por ejemplo, a tercera persona, a su ahijado. La ley no dice se tiene que dejar herencia al socio. La ley no dice se tiene que dejar herencia a mi ahijado. No dice. Pero es voluntad del causante. Entonces el legatario es beneficiado por un acto de liberalidad, un acto de desprendimiento, un acto de bondad por parte del causante. Es como si fuera un regalito para después de la muerte, ¿no? Mi padrino me aprecia mucho, deja testamento y prevé que me va a dejar este regalito a ti, a esta tercera persona que la ley no dice que tiene que recibir, pero es voluntad del causante. Ese es el legatario. El legatario entonces es aquella persona beneficiada por un acto de bondad, un acto de desprendimiento, un acto de liberalidad por parte del causante. Nada obliga al causante, pero es su voluntad y deja parte de sus bienes al legatario. Fíjense, el heredero recibe herencia, el legatario recibe legado. ¿Está bien? ¿Este qué recibe? Herencia. ¿Este qué recibe? Legado. ¿Ya? Recuerden pues que sea una de las formas de adquirir gratuitamente la propiedad. ¿Cuál es? Herencia. Tú no estás comprando. Estás heredando. Heredas, gratis recibes o estás pagando. No. La herencia, el legado, son formas gratuitas de adquirir la propiedad. No estoy comprando, me llega gratis. Gratis estoy adquiriendo esos bienes, ¿ya? Muy bien, cuando se clasifica pues a los tipos de herederos. Sí, dime.
¿En qué página? Indíquenle, a ver. 3794. Listo. Con razón la conmoción. Tenemos tipos de sucesores. A ver, tipos de herederos. Tenemos, nos habla en parejita la ley, nos habla en parejita de los herederos, ¿ya? Dice, tenemos aquí a los herederos testamentarios y herederos legales. Herederos testamentarios y herederos legales. Facilito. ¿En qué documento están previstos estos herederos testamentarios? En un testamento. ¿Ya? En un testamento están previstos estos herederos, ¿no? Para Rosa esto, para Carlitos esto, estos bienes para tal, están previstos. Oye, pero no todas las personas mueren dejando testamento. Y la verdad, lo cierto es que se mueren sin dejar testamento, en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ante esas circunstancias? ¿Qué se hace? ¿Qué regla se tiene que aplicar? Así es. ¿Dónde dice eso? En la ley. La ley dice en qué orden de preferencia se le tiene que llamar a los herederos. Y por eso te dice, si hay testamento, genial, siempre se prefiere un testamento. Si no hay, no te preocupes, se tienen que aplicar las reglas que señala la ley. Y la ley te dice cuál es el orden de preferencia, nos da todo un orden sucesorio. Primer orden, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sexto orden. A todo ese orden se le conoce como orden sucesorio. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos herederos testamentarios y herederos legales. La ley también nos habla de otra parejita, de los herederos forzosos y herederos no forzosos. ¿Quién es heredero forzoso? Él. Hijos, ya. ¿Quién más? Padres. ¿Quién más? ¿Abuelos? La ley te dice, mira, para que tú dices padres, abuelos, no. La ley te dice, ¿sabes qué? Te dice ascendientes. Otra cosa es que el más cercano ascendiente, ¿quién es? Padres. Ascendiente. Descendiente más cercano, ¿quién es? Hijo. La ley te dice así. Pero si tu papá falleció y el abuelo deja herencia, ¿tú puedes heredar como nieto? Sí. Por eso la ley dice descendientes, no te dice solo hijos. Porque si fuera solo hijos, no hay nada más, los nietos ya no podrían heredar. Otra cosa es que nosotros interpretamos. Decimos descendientes, que son los más cercanos, los primeros descendientes más cercanos son hijos. Si no hubiera, nietos. ¿Ya? Tú interpretas, nosotros interpretamos ya. También te dice ascendientes, en segundo orden. Tus ascendientes más cercanos son tus padres, pues. Pero no son tus únicos ascendientes. Claro, los ascendientes más cercanos, esos tendrán que heredar. ¿Ya? Entonces, la ley nos habla de otro grupito, ¿no? Nos habla de los herederos forzosos y herederos no forzosos. ¿Ya? ¿Quiénes son los herederos forzosos? Hacia arriba y no forzosos. A ver, ¿quiénes? A ver, aquí. Forzosos tenemos descendientes, ascendientes, cónyuge, ya. ¿Ya? ¿Quiénes son estos? Tú ya interpretas. La ley te dice así, otra cosa que nosotros ya te lo traducimos, ¿no? Y te contamos, resumido. ¿Quiénes son los descendientes? Los más cercanos, hijos. Los ascendientes más cercanos, tus padres, ¿no? Cónyuge, sigue siendo el mismo, no cambia. Cónyuge. Cónyuge es aquel con quien existe un vínculo matrimonial, es decir, están casados. Sin embargo, la ley también puede considerar con derechos hereditarios a la pareja que vive bajo unión de hecho. Y para que se configure unión de hecho, tiene que cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Unirse, personas libres,
libres, libre de todo impedimento matrimonial también, entre personas solteras, por ejemplo. Un casado con una soltera no puede configurar unión de hecho. ¿Tienen que convivir cuántos años? 2 años de convivencia. Con esa convivencia consecutiva se configura unión de hecho. Por más que no estén casados, fíjate, va a generar consecuencias patrimoniales, económicas, como si fueran casados, ¿ya? Entonces, esa es una excepción. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿quiénes son herederos no forzosos? ¿Tus hijos? No, pero aquí está hijos, son forzosos. ¿Sabes qué te dice la ley? No, aquí te dice, parientes consanguíneos, fíjate, colateral en segundo grado. Aquí está, otros consanguíneos, colateral en tercer grado. Y tercero, consanguíneo, colateral en cuarto grado. Así te dice la ley. Otra cosa es que tú traduces, porque esto ya has entendido, has aprendido parentesco. Entonces, consanguíneo colateral en segundo grado, ¿quién es? Tío, no. Segundo grado. Hermano. Hermanos. En tercer grado. Tío, sobrino. Sí, tíos sobrinos. Cuarto grado. Primos. Entonces, este es el orden sucesorio. Este es el primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto, quinto, sexto orden. A estos se les conoce como herederos forzosos. El propio nombre lo dice, como que su derecho hereditario tiene mucha fuerza. A ellos no se les puede privar de masa hereditaria, ¿ya? Su derecho hereditario tiene mucha fuerza. A estos de masa hereditaria. Y a ellos, herederos no forzosos, a ellos sí se les puede privar de masa hereditaria. ¿Cómo es esto? Ahorita vemos. A ver, privar de masa hereditaria. Te explico para que puedas entender. Yo tengo a mi padrino que me quiere mucho, ¿ya? Tiene su esposa, que es mi madrina, y tiene sus hijos también, su hijo. ¿Está bien? Se ha muerto mi padrino, ¿ya? Se supone, mira, que tiene herederos forzosos. Tiene un hijo, ¿cierto? Y tiene cónyuge. Entonces, ¿quién va a heredar? Hereda su hijo y el cónyuge acompaña al hijo en la herencia. Así es. Si no hubiera hijos, hereda el padre y el cónyuge acompaña a los padres. Así se distribuye la masa hereditaria. Si no hay hijos y no hay padres, ambos, recién el cónyuge hereda solo. Así se distribuye. Es que no quiera, la ley dice, así no quiera, el cónyuge acompaña. Así es. Así. Pero el testamento, si deja testamento, no le puede privar al cónyuge. Te estoy diciendo, no se les puede privar de masa hereditaria. Si deja un testamento sería... no vale ese testamento. Claro, puede decir preferentemente a quién es este bien para tal, ¿no? Tienen derechos hereditarios de forma igual, la misma proporción. Y si los padres no le quisieran dar, pide herencia, el cónyuge hace un juicio y sí o sí, juicio ganado, le tiene que brindar. Porque la ley dice, esas son las consecuencias pues del matrimonio, genera derechos hereditarios, ¿ya? Fíjate, entonces en mi ejemplo te estoy diciendo, claro, te puedes casar con bienes separados, pero esos bienes separados es para saber que todo lo que compran les pertenezca a cada uno. Eso es muy diferente a la masa hereditaria. No se confundan, no, eso no priva de la herencia. Los bienes separados o sociedades gananciales es un régimen patrimonial del matrimonio, ya que es la forma de administrar los bienes entre los cónyuges. Todo lo que compran les pertenece, si es que estuvieran bajo sociedades gananciales, les pertenece a los dos al 50%. ¿Está bien? Todo lo que se compra,
Entonces, cuando tú te casas por bienes separados, lo que compras es solo tuyo. Cada quien lo que compra, ahí no hay problema. En cambio, cuando están bajo sociedades gananciales, lo que compra ella le pertenece a los dos. Lo que compra él le pertenece a los dos. Así es un matrimonio. Cuando están bajo sociedad de gananciales, le pertenece a los dos. Son dueños del 50% de acciones de ese bien. Si es un carro, ambos son dueños. Pero profesora, solo está su nombre de él, el contrato hecho, no importa. Así que compre, que siga comprando, igualito ella, todo lo que compre le pertenece a los dos al 50%. Para eso es el régimen patrimonial del matrimonio, que es muy diferente a la herencia. Justo eso es lo que tienen duda, veremos en unos gráficos para ver cómo se distribuye la masa hereditaria sin confundirlo con los bienes sociales, porque tenemos que identificar bien cuál es la masa hereditaria. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en mi ejemplo te estoy diciendo, ¿no? Tengo a mi padrino, me quiere mucho, mi madrina también y tiene pues un hijo. Se murió mi padrino. Dejó testamento y me dejó todo a mí. ¿Vale o no vale ese testamento? No vale. No vale. ¿Por qué? Porque mi padrino tiene herederos forzosos. Tiene hijo y tiene cónyuge. ¿Y qué dice acá? A los herederos forzosos, ¿qué dice? No se les puede privar de masa hereditaria. Ese testamento no vale. En cambio, mi padrino no tiene hijo, no tiene cónyuge. Oye, pero tiene hermano, padres tampoco no tiene hijos, no tiene padres, no tiene cónyuge también mi padrino, pero tiene hermano. Sí se le puede privar. A él sí se le puede privar. Mi padrino deja testamento y me deja todo a mí. ¿Puede ser? A ver, sí se le puede privar de masa hereditaria. Así se le puede privar. Es muy diferente a él. Así deja testamento, no se les puede privar de masa hereditaria. Esa es la diferencia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo que soy ahijada? Ya, legado. Sí puede ser, puede dejar testamento y quiere dejarme de todas formas, pero no me puede dejar todo, no les puede privar de masa hereditaria. Sí, una parte. ¿Cuál es esa parte? La parte de libre disposición. Si esta es la masa hereditaria, ¿cuál es la parte de libre disposición? En mi caso tiene hijo mi padrino. Máximo me puede dejar este tercio. Esta es la parte de libre disposición. Entonces lo que me quiere dejar a mí debe estar dentro de esto. Puede ser un pedacito, no digo todo, ¿no? Puede ser menos, o hasta aquí. Máximo aquí, de esto ya no puede pasar porque ya está afectando estos 2/3 que se le llama legítima. Esta legítima es la porción de masa hereditaria que la ley garantiza para los herederos forzosos. Cada vez que tú escuches legítima, te están hablando de esa herencia que le corresponde solo a ellos, solo a herederos forzosos. Yo como legataria, yo no tengo legítima. La legítima es para herederos forzosos. Este hermano no tiene legítima. Legítima solamente lo tienen estos, porque son herederos forzosos. ¿Qué es la legítima? Es esa porción de masa hereditaria que la ley garantiza para los herederos forzosos, aquella de la cual no se le puede privar. ¿Ya? Entonces, como dice su compañero, si me quiere dejar algo a mí, aquí. Y lo tiene que hacer por testamento. Si no, no. Si no, como ahijada no recibo. Si no, como legataria no recibo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, así se tiene que proceder. Muy bien. Pregunta, miren, hay tipos de sucesión. Es decir, cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Cuando hay testamento, ¿cómo se llama? Sucesión testamentaria. En la sucesión testamentaria hay testamento. También hay otro caso para sucesión. Sucesión intestada, o sea, no hay testamento. ¿Ya? ¿Está bien? Pregunta. El heredero, los herederos, ¿pueden recibir masa hereditaria cuando hay testamento? Sí. Sí, puede recibir. Ya, muy bien. Puede ser
puede seguirse una sucesión testamentaria. Muy bien. El heredero puede seguir una sucesión intestada, es decir, cuando no hay testamento. Por ejemplo, el hijo puede recibir herencia cuando no hay testamento. Sí, pueden seguir sucesión intestada o testada. ¿Está bien? Cualquiera de los dos. Si hay testamento, mejor. Y si no hay testamento, igualito recibe herencia. ¿Por qué? Porque la ley dice cuál es el orden de preferencia. Un ratito. Ahora, el legatario. Puedes recibir legado cuando hay testamento, es decir, sucesión testada. Sí. Recibe el legado cuando hay sucesión testada, es decir, hay testamento. Muy bien, sigue, presta atención. El legatario puede seguir una sucesión intestada, es decir, ¿no hay testamento? No. La única forma en que el legatario pueda recibir legado es por una sucesión testada. Si es que hay testamento, recibe ese legado. Si no hay, no. Profesora, pero me había jurado mi padrino delante de todos, delante de sus hijos, todo, pero si no hay testamento, ya fue. ¿Qué va a hacer? Nada. Solo cuando hay testamento puede recibir esa masa hereditaria. Entonces, ¿cómo? Debes de exigirle que te... Claro, pero ¿qué le puede exigir si es voluntario? No, o sea, él jura, pero sepa que sí recibas eso. No, claro, le diré, si esta es tu voluntad, deberías dejar testamento en ese sentido, ¿no? Que me dejes servir, ¿ya? Entonces, lo que yo pueda recibir como legatario no debe perjudicar derecho de los herederos, sobre todo de herederos forzosos, ¿ya? Así se distribuye, pues, la masa hereditaria, ¿ya? También se dice que los herederos, estos de acá, heredan, ¿ya? O suceden a título universal. ¿Qué quiere decir esto? Y esto dice, heredan a título particular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que heredan a título universal? Por ejemplo, estos herederos van a recibir masa hereditaria, se van a beneficiar absolutamente de todos los bienes del causante. Todos, que si tiene casa, vehículos, plata, dinero en banco, acciones de empresa, todo, sobre todos los bienes del causante. ¿Ya? En cambio, el legatario solo se beneficia de un bien específico, lo que le dejan, un bien plenamente identificado. ¿Ya? De eso nada más. Por ejemplo, mi padrino me había dejado un bien, ¿cierto? Un legado, muy bien. Me ha dejado un auto Audi, 0 kilómetros, nuevecito. Mi padrino, buenazo, pues, ¿no? Entonces, tiene más bienes, dice mi padrino, ya un montón. Su hijo y mi madrina, pues su cónyuge, están heredando, pues, acciones, plata, dinero en bancos, bienes, terrenos, todo. Todos ya hemos recibido y después se enteran que mi padrino tiene más bienes en otros bancos, en el extranjero. Yo puedo ir y decir, soy ahijada, soy legatario, ¿puedo ir y decir, uy, alguito más me va a tocar? Yo no, porque yo heredo a título particular, un bien plenamente identificado, eso nada más. En cambio, los herederos, ellos sí reciben todo a título universal. Si hay más bienes, sobre esos bienes también tienen derechos los herederos. En cambio, el legatario, no. Recibe un bien plenamente identificado y eso nada más me beneficia, porque yo heredo a título particular, ¿ya? Entonces, esas son las principales diferencias entre herederos y legatarios. Algo más aquí que les había mencionado. Pueden seguir ya una sucesión testada o sucesión intestada. Y aquí ellos, ¿no? Son exclusivamente testada. Siguen una sucesión testada. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Preguntas. Sí, dime.
A ver, dime, pues dime. Si tú quieres preguntar, pero pregúntame a mí, que vos estás a ver si alguien le atina. Pregúntame. ¿Qué duda? ¿Cómo? ¿Qué cosa tiene? ¿Cuándo se va a inscribir? En vida, claro, pues en vida escribo el testamento si me morí. Sí, puedes cambiar de testamento las veces que te dé la gana. Justo vamos a hacer ahora esto del testamento, ¿ya? Las veces que sí, ¿me puedo arrepentir o no? Sí. ¿Algo más? Sí, dime. Tú eres su traductor. Allá él explica, él traduce. Está diciendo que si tu papá muere, ella te deja su herencia a ti. Ya. Tu cónyuge no es tu madre y la puedes votar. Puedes votar la herencia. Madrastra, puedes votar de tu herencia. Ya. A ver, mi papá está casado con otra mujer que no es mi mamá. Si no está casado, mi papá está conviviendo con una mujer que no es mi mamá. ¿Eso es? Ya. ¿Quieres saber si la mujer está conviviente tiene derechos hereditarios? ¿Eso quieren saber? Ya, fíjense. A ver, fíjense. Ustedes me están consultando su caso de la vida real, ya creo. Para el futuro, ya. Papá murió, papá es el causante. ¿Quiénes son sus herederos? ¿Tiene hijos? Sí, tiene hijos. Primero son los hijos de ahí, el cónyuge. No, ya, entonces si hereda el hijo, el padre ya no hereda. Ya, entonces los hijos tienen derecho preferente. 2, cónyuge. Si tiene cónyuge, junto. Este hijo 1 más el cónyuge hereda. Pero no tiene cónyuge, profesora, no está casado. Solo es su conviviente, ya. ¿La convivencia es más de 2 años? Sí. Entonces, el conviviente va a heredar como si fuera cónyuge. ¿Cuántos herederos? 2 herederos. Si la más hereditaria es esto, tienen derecho a hereditar a la mitad. Y hay algo importante para el cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que vive, el cónyuge sobreviviente, tiene derecho preferente para seguir viviendo en la casa donde era el domicilio conyugal o domicilio convivencial. No, a ver, si la convivencia, es decir, la unión de hecho no se configura, no hay unión de hecho antes de los 2 años. Ahí no se cuenta así. No tiene derecho a hereditar. La convivencia se cumple a los 2 años. Otra cosa, la unión de hecho, gracias hijo, la unión de hecho tiene que cumplir con requisitos legales. Por ejemplo, un casado con una soltera. Seguía casado con tu mamá, pero se ha ido a convivir con otra persona, 2 años. ¿Vale esa convivencia, esa unión de hecho? No, porque no es una persona libre. Tienen que ser personas libres como para configurar unión de hecho. Lo cierto es que muchas parejas en el Perú viven bajo convivencia, no se casan. Son convivientes, pero tiene que, tu caso. ¿Ya? Tienen que convivir mínimamente 2 años. Ahí se configura la unión de hecho. ¿Está bien? ¿Qué eres? ¿Heredero? Pues, a menos que haya que lo has querido matar, por ejemplo. Veremos ahora causas por las cuales te pueden desheredar. Esas causas tienen que ser... ¿Cómo malogras tu sangre? Ay, tenía que ser. Acá discriminan. A los blancos, miren, los blancos. Ya, vaya. A ver, no, hay causas justas y comprobadas por las cuales se puede desheredar. Bien malo, ¿no? Ya. En caso de que el heredero deja un testamento. Cállense, escuchen. Un testamento, pero como que tiene varios hijos y tiene uno que es, o sea, más preferido y le deja casi la mayoría de bienes. Tienen todos los mismos derechos hereditarios, todo. A menos que la porción de libre disposición
le pueda dejar esta parte de libre disposición a cualquiera, a quien le dé la... Si le puede dejar a la hijada, ¿por qué no le puede dejar a alguno de los hijos? Pero esta parte de libre disposición, que le deje ya no como herencia, sino como legado. Ahí sí. Como herencia. Sí. No. No interesa cuántos herederos. ¿Qué tal? Es este único hijo. ¿Cuántos herederos hay si tiene? ¿Qué tal no hay ni cónyuge? Esto es la parte 2/3, es para herederos forzosos, la legítima. Esto no interesa cuántos herederos se partan esto, pero esto es la parte de libre disposición. Pero está bien, pues. Es que hay herencia cuando hay muerte. Si está en vida no hay herencia. En vida puede hacer lo que le dé la gana el papá y vender sus bienes. O tú cuando tienes tus cosas no lo puedes vender, regalar a quien quieras. Si quiere lo vende. Ah. A ver. A ver. Pregunta de su compañero. Si mi papá tiene un montón de deudas, ¿eso me va a heredar? A ver, las deudas se tienen que pagar, eso es cierto. Pero va a ser con los bienes del padre. Con los bienes del causante se paga. Ahí queda, pues. Claro. Pero el banco no son tontos para prestarle plata a alguien que no tiene. Pero ellos se aseguran, por ejemplo, ellos se aseguran con hipotecas, casas, terrenos o con garantes. Ya entonces, cuando sacan préstamo, por ejemplo en la cooperativa, oye, préstame, dice. Oye, préstame 100,000 soles. En vivo es, ¿no? Por ejemplo, a ver chicos, en la cooperativa siempre te dicen, ¿no? Cuando te prestas plata y si mueres ya no pagas, te dicen, no es porque sean buenitos. Compran un seguro. Un seguro, esas cuotas que tú pagas, ahí está incluido la compra de un seguro. Por muerte de la persona, cobran del seguro la plata que debes. Entonces, no es que ellos sean buenitos, estas entidades financieras saben a quién prestarle plata, no le prestan a cualquiera, no sé qué está ahí. Va a ir de repente un borrachito, un indigente que está en el parque, voy a ir a prestarme plata al banco, ¿le van a dar? ¿Presentas? ¿Qué presentas? Tus boletas, dónde trabajas, cuánto percibes, así nada más no te prestan, o en todo caso, tu garante, o si no con un bien, dejan en garantía, para que si no pagues, rematen el bien, ¿no? Se paga con esos bienes, se aseguran a quién cobrarle. Las deudas no se heredan, se pagan hasta donde alcance el patrimonio del causante. Sí, dime. Cállate. ¿Sí? Si en vida, digamos, tengo terreno y ya está cerca mi muerte y le vendo para regalo la propiedad a mi hijo, que no sea herencia, que sea como un documento de venta, en ese caso le estaría dando más bienes al hijo. Hacen ficción. Estas no lo estarían recibiendo como herencia. Lo que están en la práctica, estás vendiendo los bienes a tu hijo. No, pues tú haces fraude en ese sentido. Chicos, por favor, silencio, es urgente. Aló. Ya, listo, lo voy a hacer en Ya, lo voy a enviar, listo. Pero, por decir, quieres vender, pero eso hay otra cosa también, unos quieren vender para no pagar sus deudas, por ejemplo. También legalmente a quien le debes, el acreedor, puede ejercer acciones legales. ¿Ya? Por ejemplo, le dice, hay una acción para que no valga esa venta, porque es obvio que lo está haciendo para evitar sus obligaciones de pagar. Entonces, esa compraventa, en palabras sencillas, como para que se revierta esa venta, porque es clarísimo que lo estás vendiendo para evadir una responsabilidad. Pueden pedir nulidad de compraventas, por ejemplo, ¿no? Porque lo hace, por ejemplo, ficticiamente, ni siquiera ha dado plata. ¿Dónde está la transacción de la plata?
Tiene que haber, por ejemplo, movimientos bancarios. Cuando la transacción es más de 5.000 soles, la venta de una casa, ¿no? Tiene que ser todo por banco, si no, no. Pueden pedir la nulidad de las compraventas. Entonces, claro, son procedimientos legales que toman mucho tiempo. Es voluntad de tu padre. Tú cuando compras y trabajas tus bienes, haces lo que quieres. Si quieres, los regalas. ¿Ah? Si te haces un préstamo para comprar el banco. O sea, mira, sacas un préstamo y con la otra cantidad que te ofrece el banco y compras el banco. ¿Cómo qué pasa? Sí, para abrir el banco, la Superintendencia de Banca y Seguros te pide tener gran cantidad de dinero. O sea, vas a sacar préstamo de un banco y compro el banco. No, para bancos muchísimo más dinero, así nada más no se abre un banco. Millonarios abren bancos. Ojalá te presten, no sé quién mártir banco te podría prestar. Yo sé cómo hacer yo sé cómo hacer. A ver, enséñate. Sacas préstamo. Pero bueno, pues es cuestión de él, ¿no? Pago en los bancos, porque prestan y no pagan. Hasta delito, ¿ah? O sea, quieren vivir estafando a las personas. No, vive tranquilo, duerme tranquilo, ¿no? Tu almohada, tu conciencia tranquila es tu mejor almohada. Están en problemas. Pues la muerte son ustedes, oye. Ya listo. A ver, chicos, para terminar con esto. Entonces, estos son los tipos de sucesores, ¿ya? Tenemos a herederos y tenemos a legatarios. Toma en cuenta a los herederos forzosos, que son pues aquellos a quienes no se les puede privar de masa hereditaria, ¿ya? Tipos de sucesión, ¿cuáles son? Te dije. Tipos de sucesión. Sucesión testada o intestada. Los herederos pueden seguir una sucesión testada y también intestada. En cambio, los legatarios son exclusivamente, pueden seguir solo, es decir, una sucesión testada. Reciben solo si hay testamento, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el orden sucesorio que estamos mencionando mucho? Este es el orden sucesorio. Aquí lo vamos a aprovechar lo que hemos hecho. Un ratito, ¿sí? Creo que estás, tutti frutti si te gusta hacer, ¿no? Ya, pero ya no es hora, pues. Se has llegado con mucho esfuerzo acá y estás hablando de otra cosa. ¿Qué es eso? Mejor te hubieras quedado en tu casa viendo por mí. Ya, entonces pues, te aguantas, pues, así es. Este es el orden sucesorio. Tenemos 6 niveles en el orden sucesorio, ¿ya? Así, de esta manera se distribuye la masa hereditaria. Ahora vemos. Preguntaban hace un momento por qué causas me pueden privar de masa hereditaria. ¿Ya? Te pueden privar de masa hereditaria por 2 circunstancias. Tenemos... ¿Cuántos hermanos tienes? Soy hijo único, tengo mi madrastra y mi papá, están casados, me quieren vender la casa, ya no me corresponde nada del dinero. ¿De la venta? No, tú no eres dueño, tus papás son los dueños. No. Denuncio porque mi papá vende sus bienes, dice, con lo que se ha comprado. Uno puede vender sus bienes en vida a quien quiera. Otra cosa es que pueden... Pero es así, pues hasta con herencia.
Pero si la herencia, A ver, pregunta dice, a ver. si la herencia está por su padre, Si el esposo tiene a su conviviente y tiene un hijo sin casarse y sin convivir, en este caso la mujer tiene derecho a recibir la herencia. ¿Cómo? Si la mujer... Si el esposo tiene a su conviviente y tiene un hijo sin casarse y sin convivir, en ese caso la mujer tiene derecho a recibir la herencia. A ver, ¿qué me estás diciendo? Entonces, cállense. Tiene convivientes y aparte el hombre tiene un hijo en otra mujer. Si el esposo tiene a su conviviente Ya. y tiene un hijo sin casarse y Ya. sin convivir, ¿Y sin convivir? O sea, no es su conviviente, pues. No, sí lo va a dejar, sí le va a dejar. Sí le va a dejar. en ese caso tiene derecho a recibir la herencia. A ver, si es que es su conviviente, transcurre 2 años, sí recibe herencia. Pero si sin convivir, no hay conviviente sin convivir. Para que sea conviviente, tiene que vivir. Se hace vida en común como si estuvieran casados, igualito. Se vive bajo el mismo domicilio, todo. Pero no hay conviviente sin convivir. Alguien que no es conviviente, no vives juntos, pues. A veces tienen relaciones de enamorados, no viven juntos, no es tu conviviente. Y tienen hijos. Dice, te voy a explicar. Sí, dime. A ver, Que si una pareja escucha. tiene hijos, Ya. pero esa pareja, por ejemplo, no está casada y no convive, Ya. el hijo recibe El hijo sí, pero el conviviente no. ¿Está bien? Ahí en la cámara. El hijo recibe herencia, así sea fruto de un choque y fuga, no interesa. El hijo sí recibe herencia. Sí o sí va a recibir. Si es hijo, Ah, va ya. a recibir. Y si no lo firma, que haga su juicio por filiación. Pero sí o sí recibe herencia. El hijo sí recibe herencia. No interesa cuál era la relación de sus padres, el hijo recibe herencia. Por eso, que haga filiación. Porque en su partida no va a estar ese señor que ha muerto, que va a dejar la masa hereditaria. Que haga proceso de filiación. Y lo puede hacer así haya pasado varios años. Y si ya murió, hasta se exhuma el cuerpo para hacer ADN. Y si ya está repartido sus bienes y ya murió. Ya murió, ya se repartió, que exhume, que haga su proceso de filiación y hace petición de herencia. Y le pide a esos herederos. Yo también soy heredero, dame. mi padre me deja herencia a mí y a mi hermano, y luego ya me dejaron los dos. Y luego me entero que el otro no era su hijo. Le quitas. ¿Le puedo quitar? Así son la muerte, casos de novela ya creo. Se le considera como su hijo. A ver, pero puede impugnar su paternidad. Silencio. Si se demuestra que no es su hijo, puede, al final, se va a llevar toda la herencia y el otro hijo, algo así, ¿no? Si el otro se demuestra que el otro no es su hijo. Ya. Se le pide los bienes que ha recibido por ¿Se le herencia. pide? ¿Se le puede quitar? Sí, porque no sería herencia. Todos sus casos hipotéticos, ya. Cállense, escuchen a su compañero. tiene un hijo, el cónyuge de mi papá, Y ya, tu madrastra tiene su hijo. ajá, Ya. es de mi papá. Ya. Pero le meten herencia. ¿Puede? A ver, no puede recibir como heredero, pero ¿qué tal en el testamento le pone como legatario? Ese es otro. Pero ya es su voluntad. Como heredero forzoso. Hijos, dicen. Ese, a menos que lo adopte. Si hubiera adopción, así sería como hijo, recibe todo igualito. Felizmente, pero están sufriendo con casos hipotéticos, ¿no? Ya, ¿qué tal pasa? Ya, listo. La ley hace cumplir eso. Sí, sí, dime, a ver un ratito. Sí, pero, Sí, a ver, solo es su hijastro, es hijo de su cónyuge, no es hijo de él. Ya, en ese caso, como decía su compañero, se le puede dejar como legado, como legatario, le puede dejar legado, no como herencia. Y si no le deja nada, no pasa nada. ¿Ya? Me dice, profesora, todo eso está, y eso se cumple, está pues para que lo exija. Si no se cumple, la ley te dice, tú puedes exigir porque así te garantiza. Por ejemplo,
A veces los hermanos mayores se quedan con los bienes y nada, es que yo soy el mayor y al hijo nada, a los menores nada. Para mí la casa, para ti el triciclo. Pides herencia, dices petición de herencia. Yo también soy heredero, declaratoria de herederos y petición de herencia. ¿Es ese juicio? ¿Y si no reclama? Se quedará así. Pero quizá tienes hijos, esos tus hijos pueden reclamar. Sí, entonces sí está todo así ya. A ver, cállense, ¿cómo? Si ya las leyes están así ya fijas, ¿por qué demora mucho así? Es que es juicios largos. Es Largos son. material, pues si todos van a querer ese material. Todo mundo se pelean por los bienes materiales. ¿Tú no te pelearías por plata? Él sí se pelearía por plata, porque me está preguntando todo para fraude. quiere hacer fraude al banco, todo quiere. La muerte, ¿no? Claro. Teniendo hijos, si ya tiene hijos, estos hijos se heredan, los nietos ya no, pues, porque estos son los descendientes más cercanos. Pero ¿qué tal? Mira, la pregunta de su compañero. Aquí está el abuelo, tiene un hijo, hijo 1, hijo 2. ¿Sigo explicando esto o ya no? ¿Sigo con otra cosa? Entonces, cállate. Ya. Entonces, aquí está. ¿Y tú estás aquí? ¿Está bien? Ya. ¿Quiénes heredan? Ellos heredan. Tú no todavía. ¿Qué tal, profesora? Mi papá muere. Son 2 hermanos y tu hermano también. Los dos aquí. En la misma porción que le iba a tocar a él, ustedes. Por eso la ley te dice descendientes. Si dijera, de frente dijera, oye, si de frente dijera hijos, ellos ya no podrían hacer esta representación. Por eso te dice descendientes. ¿Ya? Por eso habla así de esta relación. Obviamente, los descendientes más cercanos que tenemos son los hijos. Pero pues, a veces pasa esto, se muere antes el abuelo. ¿Ya? Entonces, a esto se llama herencia por representación. Le van a representar en el mismo lugar, así como si fuera el hijo. ¿Está bien? Sí. Ya, continuamos. Los herederos en general, los sucesores en general, estos sucesores, que pueden ser herederos o pueden ser legatarios, pueden ser privados de masa hereditaria solo por las siguientes razones. Tenemos 2 figuras legales aquí. Tenemos a la desheredación Ya, tenemos 2 figuras. Vamos. ¿Listo? Tenemos 2 figuras. Tenemos la desheredación y la indignidad. ¿Ya? Escúchame, para que tú entiendas. Solito vas a obtener la respuesta. Yo te digo. La desheredación es la privación de la legítima por parte del causante, te dice, ¿no? Que lo hace mediante testamento. Escúchame, privación de la legítima. ¿Quiénes son los únicos que tienen legítima? Estos de acá. A ellos les corresponde la legítima. Entonces, ¿a quiénes se puede desheredar? A los herederos. Solo a ellos se deshereda. No se puede desheredar a legatarios, no se puede desheredar a estos. La desheredación solo es para herederos forzosos. Pero entonces, ¿a ellos qué los puede afectar? Para ellos tenemos
la indignidad para el resto de mis hijos. Esta indignidad puede ser para todo tipo de sucesores, genérico, esto y esto. La desheredación lo hace el propio causante, obviamente en vida, cuando dejó testamento. La desheredación se hace solo por testamento, obvio, el propio causante. Estoy en vida todavía, dejo mi testamento y desheredo a mi hijo. ¿Por qué desheredo a mi hijo? Porque te intento de... Me quiso matar, atentado contra la vida de causante. ¿Cómo? Una persona no apta para firmar documentos. ¿Cómo? ¿Qué te he dicho? Una persona no apta para firmar documentos. O sea, sin manos. Ya no se puede hacer nada. Me caso con una persona con discapacidad. Ajá. O sea, que ya una persona está ciega, ya no puede leer los documentos que tiene plano. Ya. Si me caso con ella, ¿qué? No, o sea, lo puede desheredar. Sí, porque hay testamento por escritura pública, va por el notario, con el notario no veo todo, pero le dice cuál es su voluntad. Los testamentos no solo se hace de puño y letra o de forma privada, también para eso tenemos testamento por escritura pública. ¿En qué momento se le puede quitar Allá, solamente si no tuviera capacidad jurídica. La primera semana de clase hemos hablado de capacidad jurídica. La capacidad de ejercicio plena se adquiere al cumplir 18 años. Aptitud para realizar por mí mismo contratos válidos o actos jurídicos válidos como testamento, por ejemplo. Vender mi casa, todo. Las personas mayores de edad con discapacidad tienen capacidad de ejercicio plena, lo pueden realizar en cualquier momento, a menos que existan razones justificadas para que un juez lo declare incapaz jurídico. Ejemplo vegetal. Sí puede ser mísero. Persona en estado de coma, ebrio habitual, toxicómano, mal gestor. Lo que hemos hecho en la primera semana de clase. Solo en esos casos. No, porque ya no veía. Antes era eso. Antes del 2012, a ver, ya pues cállense. En el 2012 se ha cambiado esto. Antes era considerado como incapaz absoluto. ¿A quién? Ciegos sordos, ciegos mudos. Sin manos. A ver, no. ¿Cómo firmas? Con la boca. Silencio. Ellos tienen posibilidad de realizar sus actos. Sí, lo realizan. ¿Acaso no se pueden casar las personas que no tienen por sí es manco? Sí se pueden casar. Realizan todos sus actos. No importa. A ver, el anillo, la sortija, Grande ya empieza. grande ya dice como pulsera. Oye, bien malos son ustedes, no se están burlando. Ya cállense, miren, esto no es del matrimonio civil, esto es del matrimonio religioso. Eso no, en la municipalidad no te obligan, no te piden sortijas. No, para el matrimonio civil no es ningún requisito. Ya, pues, es como un símbolo nada más. Es un símbolo, no sé, su sortija lo llevará como cadenita, qué sé yo, ¿no? Es parte del ritual nada más. O se pondrá arete, no sé, pues. Pero es un símbolo religioso. Ya, no todos están casados por lo religioso, están casados por lo civil, no creen en Dios. Ya cada uno, pues, actúa con libertad. A ver, entonces, la desheredación consiste en la privación de la legítima por parte del causante a los herederos forzosos. Fíjate, privación de la legítima. Entonces, solamente a quienes se puede desheredar. A los legatarios. A los herederos forzosos. No, forzosos. Privación de la legítima. ¿Quién deshereda? ¿Quién es el que puede desheredar? El causante. Muy bien. Mediante testamento. Esto es la desheredación, ¿ya? La desheredación. Entonces, aquí se le priva de la legítima
a estos herederos forzosos. Lo hace el propio causante, es decir, el dueño de los bienes, el que es dueño del patrimonio, él mismo deshereda mediante testamento, ¿ya? Entonces, no, eso sí. Y otra cosa aquí, ¿ya? Por parte del causante, por causa justa y comprobada. Tiene que haber prueba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dice? Entonces, si no tengo prueba de que lo intenté matar, simplemente digo, ¿puedo desheredarlo? No. Puede ser que me pueda inventar cualquier cosa, ¿cierto? Por eso es importante esto. Tiene que ser causa justa y comprobada. ¿Me intentó matar? Quizás no tiene pruebas. Piña, pues no podrá desheredar. ¿Mm? Pero, discúlpame un ratito, rasguño, esos son pruebas. No es de que yo presente, ¿qué tal me rasguñó alguien? No. Hay un certificado médico, pero habrá una denuncia, habrá un proceso judicial. Por ejemplo, que lo hayan sentenciado por tentativa de homicidio. Esa es una prueba. Pero se investigará, pues, quién le ha proporcionado, quién le ha ocasionado esas lesiones, testigos, videos, ¿no? O sea, luego de un juicio, con pruebas, se puede demostrar la responsabilidad de la persona. Cuando hay lesiones, eso no quiere decir que justo le ha realizado a tal persona, ¿no? Eso no demuestra la autoría del delito. Tiene que haber otras pruebas para acreditar que esas lesiones le ha ocasionado a la persona que se está indicando, ¿ya? Entonces, tiene que ser causa justa y comprobada, ¿ya? En cambio, la indignidad, jóvenes, ¿ya? La indignidad, fíjate pues acá, no hay nada, no puedes demostrar nada, no se podría, ¿ya? La indignidad es una, fíjate, de aquí tú te vas a fijar, de aquí me vas a responder lo que te voy a preguntar, ¿ya? Es la declaración judicial. ¿Qué te digo? Es la declaración judicial. La indignidad, ¿quién lo declara? ¿Quién declara indigno? El juez. ¿Ya? Juez, declara indigno a este heredero o a este legatario. Así se le pide. Así se le pide. Juez, declara indigno a este heredero o legatario. Heredero que puede ser cualquiera. O al legatario también. Esto es más amplio. Esto afecta a todos los sucesores. A todos ellos. En cambio, la desheredación solo es para herederos forzosos, ¿ya? En cambio, la indignidad, ¿no? Es una declaración judicial para que se declare indigno a quienes, ¿ya? A los herederos y legatarios. Es una declaración judicial. Ahora lo vemos. Por el cual se excluye listo. Pregunta. Escucha, ¿quién te ha dicho eso? Prueba. ¿Cómo sales a comprar comida a la calle? Ajá, no, Ya me preguntan. Hoy le sirvo la comida a mi padre y tal vez esa comida no ha sido bien preparada, tenía algo. Por si acaso, por casualidad tenía un racumín ahí dentro. Ajá, y es por envenenamiento. Por casualidad, alguien en vez de sal echó racumín. Habrá investigación y eso se demostrará, pues. Te dije. Que se investigue y ahí se demuestra. En las investigaciones se tiene que demostrar ello. Igualito sí se murió. Por eso, si eres responsable de la muerte y en investigación se demostró que eres tú, ya, pues. Justo compré, todo eso investigará, pues. Pero aquí se llega ya con cosas, ya con resultados, ya con pruebas ya. ¿Ya? No con sospechas, no con cuentos, no.
Aquí ya viene con todo comprobado. En ambos casos tienen que ser causas justas y comprobadas. Empezamos entonces por la desheredación, ¿ya? ¿Cuándo se puede desheredar? 1, por haber maltratado o injuriado gravemente ¿a quién? Al causante, que puede ser tu papá, por ejemplo. ¿Ya? Lo has maltratado físico, psicológicamente, y todavía vas a heredar de él. ¿Tu papá qué hace? Deja testamento y te deshereda. 2, también... Pero si mi papá también me pega, yo le pego. En caso que mi te perdonamos. No, pero si se demuestra que tú le has agredido, no es que quedamos empates, a los dos les sentenciarán, pues. Pero aquí no hay justificación, él también me pegó, no. A ver, si te escapas, escápate, pero al momento de pedir herencia ya dejará testamento y te desheredará. Siempre hay fugitivos, pues, de la justicia. Cumple la condena y así te ahorras el dinero. Pero igual, así no estés, tu papá puede dejar testamento, pues deja testamento y te deshereda. Entonces, si pasa eso, ya Puede ser, ¿qué tal no te quiere desheredar? Claro, puede ser. Los papás les hacen de todo, los hijos hacen de todo a sus papás siempre les perdonan. Es raro. Puede ser. A ver, también pueden ser desheredados como hijos cuando le han negado sin motivo justificado los alimentos a los padres. Así como los padres tienen obligación de prestarles alimentos a los hijos también. Cuando estaban en la necesidad de recibir y los hijos no prestan alimentos o los han dejado abandonados cuando estaban enfermos, ¿ya? Claro, los padres también pueden demandar también para que le pasen pensión de alimentos. Y no les pasa. Ay, conchudos los padres. Hoy ustedes son los conchudos, oye. A ver, silencio. porque te está dando toda la... Claro, en el futuro tú también debes pasar pensión de alimentos a tus padres cuando así lo requieren. Ah, no, ahí no. Ya no. Ahí como hijo, mira, no te pero escuchan pues, si ellos han fallado, no, te han dejado en ese abandono cuando eres niño, no te pasó voluntariamente los hijos, o no te reconoció voluntariamente y ha esperado juicio todavía para que se reconozca, ahí el hijo puede desheredar al padre. Los padres también heredan pues, ¿qué tal mueres tú y tienes tus bienes? Es justo que herede tu papá cuando no te ha ayudado cuando eras menor. Vas a tener que desheredar a tus padres. Por ejemplo, claro, heredan tus padres cuando no tienes hijos. A ver, chicos, vamos a escuchar la pregunta de plataforma. A ver. No importa, es muy aparte de la sociedad de gananciales. A ver, cállense, vamos a responder la pregunta de su compañero. Si es bien lo que reciben, están casados bajo sociedad de gananciales. Ya fíjense, esto es importante. Están casados bajo sociedad de gananciales. Tienen bienes comunes. Para que no se confundan, dice, esto es el bien común. Les pertenece al 50% a cada uno. ¿Está bien? Ya. Cuando alguien se muere, esta sociedad de gananciales, es uno de los cónyuges, se distribuye al 50% de acciones. Siéntate al lado. El de la cadenita, siéntate al lado. Rápido. Rápido, y el resto cállense ya. Listo. Empezamos. Entonces son dueños del 50% de acciones, cada uno. Se liquida la sociedad de gananciales, esto es para la viuda, por ejemplo, y esto es para el que falleció.
Esto es la masa hereditaria que se va a distribuir a los herederos. Esto recibe la viuda no por herencia, sino porque le corresponde de sociedad de gananciales. Ahora, ¿tiene herederos? Sí, tiene herederos. Por ejemplo, tiene un hijo uno, ¿ya? O hijo extramatrimonial. ¿Qué tal tiene un hijo antes de casarse? ¿Ya? Aquí recibe el hijo matrimonial y aquí también recibe herencia la viuda. Esta es la masa hereditaria. ¿Tienen derechos a heredar? Sí, hijos. ¿Cuántos tiene? 2. Más el cónyuge, 1. Son 3 herederos. Entonces, lo que es masa hereditaria se distribuyen en 3. Tienen mismos derechos hereditarios, igualito entre ellos, la misma porción. Esto que recibe de la viuda es porque es de ella. Ella no se ha muerto. ¿Por qué van a distribuir como herencia lo que es de ella? ¿Acaso ella se ha muerto? Ella no se ha muerto. El que se murió es él. Y esto es lo que se distribuye como masa hereditaria, lo de él. Y tiene 3 herederos. Entonces, entre los 3 se divide en la misma porción de masa hereditaria. ¿Está bien? Entonces, la herencia es esto. Lo de sociedades gananciales es otra cosa. Se dividen de sociedades gananciales por divorcio también, no solo cuando se han muerto. Sí, dime. ¿Qué pasa si haya muerto el marido? Claro, pues el coño. Ajá. Y la viuda tendría que heredar todo el 100%, ¿no? Ya que sus hijos también serían. No, la viuda no hereda. Otra cosa es que la madre representa a los menores de edad. Ellos son menores de edad, por ejemplo. ¿Ya? La viuda hereda esto. Esto de acá no recibe ella. Lo que pasa es que ella administra, porque ejerce patria potestad. Ella administra de su hijo. Pero esto es el hijo de otra. Extramatrimonial, este es el hijo de otra. La mamá de él administrará su bien. Pero es del menor de edad. Tú me estás hablando de hijos menores de edad. Si fueran mayores de edad, cada uno administra lo que es de él. No es de que todo recibe la mamá, no. Tiene estos bienes. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Nada más? Ya facilito, ¿eh? Listo. Entonces, tu papá, tu mamá te puede desheredar, ¿no? Por maltrato físico, psicológico, injuria grave de forma reiterada, ¿ya? Lo puedes desheredar. Papá me dice, desheredo a Pepito. Ya te deshereda porque te estás portando muy mal. ¿Qué más? Cuando tú como hijo, pero hay que tener pruebas, causa justa y comprobada. No es que simplemente decirlo. ¿Puedes desheredar a tus papás? Sí puedes desheredar a tus padres. Cuando se portó mal, no te reconoció cuando eras menor de edad. Y abandona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú no has surgido por apoyo de él. Tienes tus cosas, trabajas, te compras tus cosas, todo. ¿Y qué tal falleces antes que tu propio padre? ¿Es justo que herede? Tendría que evaluar, dice, pero es tu voluntad. Tú como hijo, si desheredas o no. Si no quieres, no lo desheredas. Pues. Si no quieres, no lo desheredas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Mira, esto de desheredar, por ejemplo, al hijo. No le pasas pensión de alimentos. Vemos mucho. Vemos, por ejemplo, a nuestros abuelitos que solamente se hace cargo para uno de los hermanos. Tu papá, tu mamá, por ejemplo, se hace cargo y tus tíos nada. Necesita de cuidados también los ancianitos, ¿no? No les pasa ni siquiera su pensión de alimentos. No los cuidan, los dejan abandonados. Es que no tengo tiempo. Ella que le cuide, ¿no? Ella que le cuide, pues está junto. ¿Quién es? O sea, otros hermanos sí les sobra el tiempo y otros no. Los abandonan, pues, ¿no? Que los demanden para que les pasen pensión de alimentos y el juez sí o sí va a decir que sí le pase. Que demande a todos los hermanos y también que pase. Porque eso también va a ser forma de demostrar que voluntariamente no le ha pasado alimentos. Y si no paga, se sumará, seguirá sumándose. Es una forma de demostrar que no le pasan estos hijos voluntariamente pensión de alimentos a sus padres. Y el juez va a decir que si necesita o no el padre, va a decir, pues, si es que necesita o no, no le vas a pasar pensión de alimentos cuando tiene suficiente, cuando trabaja, o cuando tiene más plata que tú. El juez ve si están esas posibilidades, mire, ¿ya?
aunque sea mínimo, además le tendrías que pasar porque son tus padres. Si no necesitan tanto, porque también hay recursos, sí, pero cuando ya están viejitos o no pueden valerse por sí mismos, o cuando tienen enfermedades que les impiden a ellos mismos autosostenerse, los hijos están en la obligación de pasarle alimentos. Y eso vemos, pero eso sí, un hermano nada más le cuida, pero a la hora de la herencia, cuando fallece, ahora sí aparecen todos. En este caso, ¿cómo sería para desheredar a ese hermano? Para eso ya no sería desheredación, sería indignidad, porque desheredación solo lo puede hacer el causante. ¿Qué tal no lo quiso desheredar? Entonces se aplica la indignidad. La indignidad es una declaración judicial. ¿Quién lo pide? Los otros interesados en la masa hereditaria van y le piden. Juez, declara indigno a este mal hermano porque se ha portado mal con el causante. No merece heredar. Por ejemplo, ha matado a tu papá y quiere heredar de él. ¿Es justo? No es justo. Entonces, juez, declara indigno a este mal hermano quien le ha provocado la muerte y todavía quiere heredar, que no se pase. Entonces, que no sea conchudo, pues, ¿no? Entonces le ocasiona daño al causante. ¿Qué más? Pero seguimos con la desheredación, ¿ya? Si es que el hermano que cuidó no dice nada, se partirán igual. Pero el hermano que cuidó hizo cosas, o el propio padre que le han demandado por alimentos, o demuestra, hay pruebas que lo han abandonado cuando estaba enfermo, este hermano puede pedir que se declare indigno. Es su derecho. Ahorita vamos a hacer, pues, pero déjenme terminar. Se están adelantando, vamos. También se puede desheredar, ¿ya? ¿A quiénes? Por llevar el descendiente, es decir, tú, por ejemplo, como hijo, llevas una vida deshonrosa o inmoral. Por ejemplo, un ladrón. Por ejemplo, un ladrón. Tu papá te puede desheredar. Estás llevando una vida deshonrosa e inmoral. Te puede desheredar cuando te portas mal. Así que no es en vano cuando te amenaza, ¿no? ¿Cómo te portas así? Te voy a desheredar. Le haces pasar vergüenza pues ante la sociedad, tienes malas conductas, incluso o cometes delitos, una vida deshonrosa, tu papá te puede desheredar. ¿Qué más? Ya, por haberle negado injustificadamente alimentos a tus hijos. Acabamos de ver causas por qué tu papá te puede desheredar a ti como hijo. Ahora veamos, tú como hijo, por qué causas le puedes desheredar a él. Lo dejas abandonado. Pues. Claro, pues, o sea, te estoy diciendo, dejarlo abandonado. O sea, miren, es que también es una correspondencia la herencia. El premio es una herencia por conductas buenas también. No es de que solamente quiero derechos y me olvido de pasarle pensión de alimentos. No quiero nada de cumplir mis obligaciones. También se tiene que cumplir obligaciones. ¿Ya? ¿En qué caso sí? ¿En qué pasa si el padre lo ayuda a cierto cállense. cierta edad, nada más al hijo en sus alimentos, y de ahí como el hijo quiere seguir estudiando, ya no lo apoya yo todo? Que le haga una demanda por pensión de alimentos, si no le pasa, seguirá sumándose, pero con eso se puede comprobar que no le está pasando pensión de alimentos, lo puede desheredar, así como hijo. Es que ¿con qué tengo pruebas? No vas a decir, no me pasaba pensión de alimentos, si no me pasaba, habré hecho algo, como un juicio, con eso demuestro que no me pasó. Y todavía está liquidación de pensión de alimentos, te debes, ya se ha sumado 1 año, 2 años, debe. Ahí se podría demostrar, no solo porque digo, tiene que haber pruebas, me has dicho. Entonces tiene que haber, sí. Puedo dejar testamento las veces que yo quiera. En un primer testamento lo desheredé. Luego me arrepentí, me ha rogado al siguiente testamento, ya no lo desheredo. Sí, pues. Es que el testamento se puede cambiar las veces que uno quiera. Ya, las veces que uno quiera. ¿Qué más? ¿Cuándo tú como hijo puedes desheredar a tu padre? Cuando no te ha pasado injustificadamente pensión de alimentos. Tu casa. O sea, solo la ha pasado hasta, digamos, 18 años. No importa, pero ¿te ha negado en algún momento? Sí. Y de ahí ya no te va a pasar. Digamos, pequeño, cuando estaba pequeño lo ha dejado. Y hasta los 18 años nada más lo ha apoyado con
Alimentos incluye todo, estudio, incluye gastos. Ahí como debería ser, como deberían ser las necesidades. ¿Le ha hecho juicio alguna vez? No. Y luego de los 18 años sigue estudiando, pero ya no lo manda ya. Pero no hay prueba de que ni siquiera le ha cumplido bien, o sea, si no, uno no hace juicio, entonces, ¿qué puedes presumir tú? Seguramente le está pasando bien, por eso no se queja y no hace juicio. Pero siendo mayor de edad también le puede hacer juicio. Sigue estudios superiores de forma exitosa, puede hacer juicio. Puede ser que pida su pensión de alimentos. Ya, entonces, debe haber causa justa y comprobada. No es de que le paso un tiempito y después ya no, siempre voy a necesitar cuando soy menor de edad sobre todo. Y cuando soy mayor de edad, sigo estudios superiores, máximo hasta los 28 años, ¿ya? ¿Qué más? También, por haber incurrido el ascendiente, es decir, el padre, por ejemplo, en alguna de las causas por las cuales se le quita o pierde la patria potestad. ¿Cuándo un papá y mamá pierde la patria potestad? Cuando abandona al hijo, ya, claro, abandono del menor de edad, lo deja en una situación de desprotección familiar. Por esa causa pierde la patria potestad, ¿cierto? ¿Por qué causa más? Por ejemplo, cuando comete delito en agravio del hijo, comete violación sexual, lo quiere matar por no pasar pensión de alimentos, lo quiere matar, pasa, casos así, los quieren matar. Entonces, se supone que los padres son los más interesados en el bienestar del hijo. Entonces, estos padres, papá o mamá, cometen actos que perjudican a sus hijos. Violación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esas causas se pierde la patria potestad, es grave. Y yo te pregunto, ¿merece heredar un día de este hijo a quien le ha hecho daño? Por eso le puede desheredar el hijo. Cuando el padre o madre hace o realiza actos que perjudican al hijo. Y tan graves son estos actos que hasta pierde la patria potestad. Por esas mismas causas también el hijo puede desheredar en el futuro a su padre o a su madre. ¿Ya? También hemos visto cómo los padres desheredan a hijos. Acabamos de ver cómo los hijos pueden desheredar a sus padres. Y ahora veremos, para el otro heredero forzoso, hemos dicho hijos, padres. Ahora, cómo el cónyuge puede desheredar al otro cónyuge. ¿Por qué cosas lo puede desheredar? Adulterio. Que hasta es causa para divorcio. Pero ¿cómo va a recibir? Por legado. Pero eso ya no por herencia. La ley te dice que tú puedes adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Uno, cuando está en una posesión continua, pública y pacífica de un bien, todos saben, y de buena fe ingreso en un bien, puedo adquirir 5 años viviendo en ese bien, adquiero la propiedad. O si entro de mala fe, pero eso es otra cosa ya, pues eso no es herencia. De mala fe voy, me meto a un lugar y estoy 10 años, ya, de forma continua, todo el mundo sabe, todo en mala fe, estoy ahí, no me pueden sacar, 10 años. Así se puede adquirir, pero tengo que estar unos 10 años. Ahí se hace, pues, eso es lo que hacen, a veces los inquilinos se quedan y no le pueden sacar y todo. Si no hacen desalojo o no le hacen, o invasiones también, no les hacen desalojos, o son posesionarios y nada más, y los verdaderos propietarios tienen la posibilidad de hacer la reivindicación, es decir, retirarlos a estos que solo son posesionarios momentáneos, pero yo soy propietario, los retiran. Hay distintas acciones legales que se puede hacer, pero te piden el transcurso de tiempo, así nada más. Te pueden desalojar, te pueden votar, pues, te desalojan. ¿Qué más? La desheredación. ¿Cuándo puedes desheredar a tu cónyuge? Cuando se porta mal contigo, pues. Y se porta mal contigo cuando hay adulterio, cuando hay violencia física o psicológica, también. Todo esto demostrado, ¿eh? No es de que sí me pegaba, me hacía esto, el otro, pero nunca he denunciado. Entonces, ¿qué prueba tengo? Nada. Todo es con causa justa y comprobada. Sí, dime. ¿Algo? Cállate. También, atentado en contra de la vida del cónyuge. Me ha querido matar. Y va a heredar de mí.
No, me quiso matar. Entonces también puede ser que el sobrevivido, dejo mi testamento y lo desheredo, ¿no? Hasta estar divorciándome por mientras, dejo mi testamento y lo desheredo. Abandono injustificado del hogar conyugal. También abandona el hogar por 2 años consecutivos. Ahí configura abandono de hogar. Abandona injustificadamente mi casa, el hogar de la pareja, de los cónyuges. Injustificadamente. ¿Qué más? Bueno, todo esto en agravio del cónyuge. Yo puedo desheredar a mi cónyuge por estas faltas que te acabo de mencionar. Entonces hemos visto cómo los hijos pueden desheredar a sus padres, cómo los padres pueden desheredar a sus hijos y cómo el cónyuge puede desheredar a su cónyuge. Indignidad. La indignidad es la exclusión de la masa hereditaria a los herederos o a los legatarios. De forma genérica, herederos, cualquiera, forzosos, no forzosos, todos. Los legatarios también, ¿ya? ¿Cuándo se puede declarar indigno? Oye, pues, no ha querido desheredarlo el papá, pero se le va a pedir al juez que lo declare indigno. ¿Cuándo? Uno, escucha, los condenados como autores o partícipes en el homicidio doloso del causante, es decir, por ejemplo, me han condenado por matar a mi papá. Yo le provoqué la muerte a él. Pero no fue tu intención. No interesa nada, yo le provoqué la muerte. Dice. Homicidio doloso, dice. Doloso, es decir, con intención. ¿Ya? Entonces, sí, dime. Ah, ya está, este está bien. El azul. ¿Cómo? Pero hay procesos judiciales, tú denuncias y el fiscal tiene que investigar, hay pruebas. Examen médico, testigos, videos. No, pues, pero esos exámenes médicos no comprueba que hay lesiones, pero no comprueba quién te hizo. No, comprueba que esa persona ha estado viviendo con esa persona en ese lapso de tiempo, cuidando a la persona adulta mayor. O sea, en medio tiempo que no ha estado mal en sus exámenes, comprueba que quizás no le haya cuidado bien su trato como adulto mayor. Ya. Haya tenido un estado crítico de su salud. Eso te puede, claro, como prueba adicional de su estado de salud. Sí, eso sí puede servir. De su estado de salud. ¿Por qué cuando hay 5 hermanos, a veces tiene uno pedir una parte más y llega a no juicio? Porque pide más de lo que le corresponde. No puede ser todo por partes iguales. Tiene que ser por partes iguales, así dice la ley. ¿Sabes cómo se llama esa porción igualitaria? Alícuota. ¿Qué es una alícuota? Es la porción de masa igualitaria proporcional, igualita, que le corresponde a cada heredero. Cada heredero tiene derecho a una alícuota. Alícuota. A ver, Miss, en ese caso, digamos... Que haga juicio, porque lo que no le da, lo que está pidiendo, o lo que si un hermano se queda con más, no tiene derecho con quedarse con más de lo que le corresponde. Todos tienen el mismo derecho, por eso se van a juicio, ¿sí? Miss, si ese es el caso, entonces, ¿qué pasaría, digamos, el padre solo puede heredar? Y eso es, digamos, ya tiene 3 hijos. A cada uno le va a heredar, digamos, 3 soles con 30 céntimos, pero va a quedar ahí 10 céntimos. Pero digamos, pues, puede ser incluso más. ¿Qué se haría con ese dinero sobrante? Pasa de estado. No, todo se tiene que recibir alícuota. Hay veces, a ver, silencio, en la práctica, a veces no puede ser igualito, ¿cierto? Es cierto. Silencio. Sí, pero alguien se tiene que quedar con ese 10 centímetros. Te entiendo, porque sabes que cuando hay terrenos, por ejemplo, ya pues cállate. Cuando hay terrenos, por ejemplo, a veces exactamente no se pueden dar la misma proporción, es la verdad. A veces el frontis uno quiere estar en la calle, que si quien quiere estar en parte hacia adentro, ¿qué hacemos? Todos van a querer estar con frontis a la calle. Cuando no hay acuerdo, porque se pueden poner de acuerdo entre los herederos y digo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? El frontis es chiquito, como unos 5 metros hacia la calle. Hacia atrás sí es un poco más.
El que está en el frontis, ¿qué les parece? Si es un poco más chico, porque es beneficio de estar hacia la calle. Y los que están hacia atrás, que sea un poco más grande. Y el que está al fondo, un poquito más grande. Así se pueden dividir. Si es que no quieren ya, el juez decide. Hay peritajes, los ingenieros civiles, quien hace, ¿no? Esta distribución, esta es mi propuesta, por eso se demora años. Pues cuando no se ponen de acuerdo, por eso demoran años. Entonces distribuye. Y si así ya no se ponen de acuerdo, el perito presenta, este ingeniero civil presenta, esta es mi propuesta, así se puede solucionar. ¿Está bien? ¿Y quién va a estar acá? Nadie se pone de acuerdo, hasta sorteo hace. Es lo más justo. Cualquiera tiene la posibilidad. Aquí está, esto, toma. Como entre ellos no se ponen de acuerdo, el juez decide, ya, así se resuelve esto. Pero se demora tiempo, pues sí, tiene razón sus compañeros. Se demora años, petición de herencia. Peor con lo que han quemado el Poder Judicial. Todo está un desorden, todos los trámites están pues un poco demorando más. Más o menos cuántos. 2 años, así sí. ¿2? No, pero otras duran más tiempo. Demoran más. Profesor, ¿cuál fue su caso? Tengo un caso desde el 2021, todavía tengo justo un caso de petición de herencia. Demora. Porque hay tanto trabajo también en el Poder Judicial. Según dice la ley debe ser menos tiempo, pero se demora más porque hay mucho trabajo. ¿Ves? Demora. Cuando hay más bienes, cuando hay más herederos, todo, ahí es donde es más complicado. Listo, chicos. Ya falta muy poco para terminar. Ahora hablamos sobre el testamento. ¿Qué es el testamento? ¿Qué es? Ya, muy bien. A ver. Ya. Iba a denunciar un robo. ¿Ahora? Vos, ¿para qué no pone padre? Quiere que seas abogada. Ahora. Rápido, soluciona. ¿Vas a llamar? ¿Y qué timbre en tu mochila vas a ver? ¡Rápido! Le puse modo silencio. Ya, chistoso. ¿Cómo lo denunciamos? Hermano, si no, Listo. Ya está, pásense. Ya. A ver, chicos, testamento. ¿Qué es el testamento? ¿Pero qué es dónde? Yo puedo dejar mis deseos en qué? En carpeta. Ya. En video, en grabación de voz. ¿En qué dejo? No. A ver. El testamento lo vamos a definir como un acto jurídico. ¿Por qué? Porque es una acción que tiene consecuencias legales. Un acto jurídico puede estar plasmado en un documento. Efectivamente, el testamento tiene que estar por escrito. ¿Ya? El testamento es un acto jurídico mediante el cual el testador prevé cómo se va a distribuir sus bienes cuando se muera. ¿Ya? ¿Quién deja el testamento? Se le dice testador. Todavía no es causante porque no se murió. Es causante cuando ya está muerto. ¿Está bien? Entonces, el testamento es un acto jurídico que cumple con las siguientes características. Que es unilateral. ¿Qué más? Es personalísimo. Es personalísimo. ¿Qué más? Revocable, muy bien. Personalísimo.
¿Qué más? Revocable. ¿Qué más? Solemne. Es unilateral, ¿por qué? ¿Por qué? Es una sola la voluntad que se manifiesta en el testamento. Una sola, la voluntad del testador. En cambio, el matrimonio es un acto jurídico bilateral porque son dos las voluntades que se manifiestan. Los dos que se van a casar, del hombre y de la mujer. En cambio, aquí solo participa el testador. Nadie más manifiesta su voluntad, ¿ya? Es un acto jurídico unilateral. Una sola la voluntad la que se manifiesta. ¿O participan los herederos? ¿Acepto la herencia? ¿Sí participa? No participa. Muchas veces ni siquiera están enterados de que existe un testamento. Se enteran cuando ya se está leyendo el testamento. Muy bien, también es personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Personal. Ya es personal. ¿Qué quiere decir? A ver, un ejemplo. ¿Puede dejar mi testamento? ¿Le puedo encargar a mi mejor amiga? Solo yo puedo dejar mi testamento. Nadie más lo puede hacer por mí. Así yo le dé carta poder firmado por notario. Es imposible. El notario se va a reír, señora, ¿qué estás haciendo? No puede ser, no podrá dejar. Solo el notario puede. Solo se transcribe. Si va el notario, Solo le hablan. le habla, claro, le dice, esta es mi voluntad, y el notario hará testamento por escritura pública. Pero la voluntad parte del testador, no es que otro va a ir en mi representación, no, es personalísimo, nadie más que yo, es indelegable esta facultad para dejar testamento, ¿ya? ¿Qué más? Es revocable. ¿Qué quiere decir esto? Se puede cambiar. Se puede cambiar las veces que a mí me dé la gana, no se preocupe. Si esta vez quiero dejar en legado a mi amiga un carro, porque nadie más lo va a apreciar como ella, porque para otros será hojalata, quizá para ella, pero va a servir, todo un clásico le dejo. A otros no les gustan los zapitos, creo, los bochitos. A ella de repente le gusta, juntas hemos ido a la universidad. Ella lo va a valorar. Después descubro que esta mi amiga me está engañando con mi esposo. ¿Le voy a querer dejar algo? Ni una aguja, maldita, ¿no? Dejo otro testamento, no le dejo nada. Y encima le descubro adulterio, que su hijito de mi amiga es hijo de mi cónyuge, su partida. Entonces, ¿qué hago? Dejo testamento, hasta lo desheredo a él. ¿Estoy facultada para desheredarlo? Sí. Lo desheredo y a ella no le dejo nada. Pero el hijo no tiene culpa. No, pero yo, mi herencia, yo le desheredo a él. No, yo no le, no, el hijo de mi mejor amiga no es mi hijo, pues. ¿Yo por qué le voy a dejar herencia a él? Ya ahí sería opcional. Claro, si yo quiero le dejo un legado, pero no quiero. Pero no quiero. Claro. ¿Cómo, hija? Ah, bueno, si es que yo hago divorcio por adulterio, la ley le castiga perdiendo ese 50% de los bienes comunes. Va a ser todo para mí. Porque yo hago divorcio por causal. Pierde esos bienes de la sociedad conyugal. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, es solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Solo tú puedes estar. No. Solemne, solo viene tú. ¿Qué es solemne? A ver. Está previsto de formalidades. O sea, ¿hay formas legales que se tiene que seguir? Sí. ¿Cuál es la única forma para dejar testamento en nuestro país? Estas son las formalidades, ¿ya? Que tiene que seguir. Tiene que ser por escrito. Aquí no hay testamento por grabación de voz, por video, no. Aquí tiene que ser por escrito. ¿Qué más? Se tiene que colocar la fecha. Obviamente, pues. Claro, pues si no, para saber cuál es el testamento, el último testamento, ¿ya? ¿Qué más? Se tiene que colocar el nombre del testador para saber a quién le corresponde. ¿Qué más? Se tiene que colocar la rúbrica, la firma del testador, esto en señal de conformidad con el contenido del testamento, ¿ya? Tenemos tipos de testamentos, ¿ya? Tenemos a testamentos ordinarios. ¿Cuáles son esos testamentos ordinarios? Tenemos al testamento por escritura pública. ¿Quién
¿Quién hace este testamento por escritura pública? El notario, ¿ya? Se le conoce como testamento abierto también. ¿Cómo vas a dar este testamento? Vas a llamar a 2 testigos, vas donde el notario y le vas dictando tu voluntad. ¿Quiénes se han enterado de tu voluntad? Los que estaban presentes, por eso se le dice testamento abierto. Listo. También tenemos dentro de este tipo de testamentos ordinarios, tenemos el testamento cerrado, ¿ya? Conocido también como testamento privado. Vas a hacer este testamento en privado, vas a agarrar un sobrecito, lo colocas, lo lacras, llevas a 2 testigos, vas donde el notario y le entregas tu testamento. Testamento cerrado. ¿Quién se ha enterado de tu voluntad? Solamente la sabes tú. Los presentes, tus testigos, sirven para dar fe de que has ido a dejar tu testamento tú mismo y el notario da fe de eso. Se va a abrir ese testamento cuando mueras. ¿Está bien? Testamento cerrado. Tenemos también el testamento hológrafo. ¿Cómo es el testamento hológrafo? Testamento hológrafo. Por holografía. Muy bien, señorita. Testamento realizado por puño y letra por parte del testador. El mismo. Ojo, de puño y letra. Pregunta. ¿El analfabeto va a poder realizar ese testamento hológrafo? No. ¿Por qué? Porque es analfabeto. ¿Qué significa analfabeto? Él no sabe qué significa analfabeto. Por ejemplo, también el que no tiene manos. Ya, el que no tiene manos. ¿Qué tal? Si escribe con el pie, ya, pero no puede su letra. Sería tobillo y letra, ¿no? Pero no le está escribiendo el propio testador. Ya, aquí te pide que escriba el testador. Ya, a ver, este testamento, por ejemplo, lo realizas a puño y letra, lo dejas guardado en tu. Por ejemplo, cuando están enfermos a veces no van donde el notario. En este testamento hológrafo no participa notario. Como no participa notario y no da fe que eres tú mismo quien está dejando ese testamento, este testamento hológrafo necesita de una comprobación judicial. ¿Ya? A eso se le llama protocolización del testamento. Es decir, vamos a convertir en un documento público este testamento que se ha hecho privado. Tiene que comprobarse que sea verdadero. ¿Qué tal? Otro lo ha modificado, otro lo ha escrito, ha colocado el nombre del testador y coloco lo que a mí me conviene. Por eso necesita de ser comprobado. Y tiene un plazo de 1 año a partir de la muerte del testador. A partir de la muerte del testador se tiene plazo de 1 año para comprobar ese testamento. Si no se comprueba, si no se protocoliza, no se ejecuta ese testamento. Tendrá que ejecutarse uno anterior o simplemente no habrá testamento. Tendrá que ser una sucesión intestada. Sí, dime. Que lo hace él pues en privado. Eso será la similitud, pero aquí no participa. Diferencias sí hay. Esto sí es exclusivamente de puño y letra. Aquí no participa notario, aquí sí, aquí le entrego al notario. ¿Ya? Por eso, este testamento cerrado no se necesita todavía comprobar, porque al notario le consta de que tú mismo has ido a entregar el testamento, es tu testamento. En cambio, esto sí necesita comprobarse. ¿Qué tal mi padrino me estaba dejando ese carrito que me había dicho, dejó testamento y me deja? Pero ese testamento, lo había dejado por testamento hológrafo y yo no lo encuentro. Ya pasó 1 año, no lo encuentro. Se fue tu carro. Ya fue mi carro. Pero después lo encontré, piña, ya no. Tengo plazo máximo de 1 año para comprobar ese testamento hológrafo, ¿ya? Entonces necesito comprobar. Aquí no participa notario. Tenemos también otro grupito, testamentos especiales, ¿ya? ¿Cuáles son esos testamentos especiales? Testamento militar, ¿qué hora es? 10 horas. Testamento militar o de guerra y testamento marítimo, ¿ya? Oye, el testamento militar lo puede dejar miembros de las Fuerzas Armadas, un ratito, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. La labor que realizan estas personas son de riesgo, ¿no? Pueden estar, por ejemplo, en algún operativo militar. Es un riesgo que realizan pues en su trabajo. Por eso a ellos se les permite dejar este tipo de testamentos, solamente a ellos. Y testamento marítimo, puede ser que yo esté pues en un crucero, esté en un buque, trabajando o de paseo, como ha pasado en la pandemia. Han estado en cruceros y justo les han pescado todo esto de la inmovilización social obligatoria, todo el pánico por la pandemia de COVID-19, justo en los cruceros.
y muchos ya contagiados. Y obviamente si aquí en tierra firme los hospitales no han podido responder a la altura de las necesidades, todo ha colapsado el sistema de salud. En los cruceros, peor, pues, que ni había oxígeno, muchos han muerto. Y han dejado pues sus testamentos. Bajo esas circunstancias no hay notarios ni nada. ¿Sobre qué autoridad dejan sus testamentos? Testamento marítimo, ¿ya? ¿Está bien? Y hay un último testamento también, ¿ya? Testamento que se deja en el extranjero, ¿ya? Testamento otorgado en el extranjero. Y con esto nos vamos. A ver, tenemos en este caso al caso específico del testamento consular. Mis papás están en el extranjero no hay notario peruano. Entonces, en este caso, este testamento consular es como si fuera estos dos tipos de testamento. Profesora, pero aquí participa notario y en el extranjero no hay notario peruano. Entonces, cualquiera de estos dos igualito van sobre... ¿Con qué autoridad? Al cónsul. El cónsul va a cumplir funciones notariales. Va a cumplir esa función como si fuera notario y ante esta autoridad diplomática que representa a Perú en el extranjero, ¿ya? Ante él deja este testamento consular. ¿Cómo? Bajo cualquiera de estas formas, con sus dos testigos, igualito, le dicta, puede ser testamento abierto o cerrado. Pero como lo deja en el extranjero, se llama testamento consular. ¿Está bien? Chicos, ¿entendido? Sí. Facilito, ya, chao, cuídense.